María, ¿Verdad? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Que sí, estás nerviosa. Sí, un poquitico. Bueno, no se me asuste. Todo lo que pasa aquí después en edición lo podemos cambiar. Bienvenidos a Lengua en Salsa, el podcast de contexto. Hoy estamos con la participación y con la presencia de María Benavides González, una gran amiga mía y compañera de mil batallas. María, ¿cómo estás? ¿Estás feliz y ¿Todo nerviosa? bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, súper contenta, porque esta idea, digamos, del podcast y todo eso es como muy atractivo para empezar a difundir la cuestión de la corrección. Entonces, todo sea por la patria. Es una idea que vos y yo conversamos hace muchos años, Sí, ¿cierto? demasiados años. ¿Desde hace cuánto estamos conversando de crear una unión? ¿Desde hace cuánto estamos conversando de hacer un podcast? Hace como 10 años, más o menos. ¿10? Así. ¿Tanto? Sí, sí, el otro día me puse a calcular y ya usted y yo tenemos como 15 años de de haber estado en la carrera. Y ahora esta cosa de las asociaciones y todo lo demás, ya llevamos como 10 8 años conversando. De comenzar con las preguntas, les voy a contar un poco sobre María. Aparte de que es mi amiga desde hace muchos años y que la conozco desde que estamos en el colegio, María actualmente trabaja como correctora de textos y productora académica en el programa de producción de material didáctico escrito de la UNED. Se ha formado como filóloga en el 2008 y lingüista en el 2014 en la Universidad de Costa Rica, así como en lexicografía hispánica en el 2018 en la Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Español, Universidad de León. Todo esto lo estoy sacando de la información pública que hay tuya, María. Para Además, todos. se ha capacitado en materias relacionadas con lenguaje inclusivo, elaboración de artículos académicos, edición profesional, escritura en Internet, corrección de textos, español para redactar y componer sin dudas, accesibilidad y actualizaciones en diversos temas de lingüística. Básicamente, María es una de las personas que yo más admiro y respeto en cuanto a corrección en Costa Rica porque sabe muchísimo, no solamente la parte teórica, y bueno, todo lo que es como la normativa, sino que ella tiene mucha práctica. Es decir, hay personas que son de corrección, muchos de calle, ¿verdad? De estar ahí como pellejeándola, y hay gente que es muy académica. María tiene las dos y yo puedo dar fe de eso. Entonces, es la persona indicada para consultarle esto. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo dejamos de ser aprendices en corrección en Costa Rica y empezamos a ser profesionales? Pero antes, María, contanos por qué terminaste en el mundo de la corrección de textos, porque yo entiendo que la lingüística tiene muchas puertas. ¿Por qué por qué te fuiste por la corrección de textos? Vamos a ver. Y la lingüística permite como todo eso, ¿verdad? O sea, yo creo que la corrección de textos yo ya como que lo traía un toque en el sentido de que, por ejemplo, yo hice horas estudiante en la U y una de las horas estudiante que hice fue en la revista de filología, por ejemplo. Ujú. Yo había estudiado en el colegio diseño publicitario y de alguna manera era pésima creativa, ninguna de mis ideas llegaban a concretarse en un diseño, pero tenía mucha práctica en cuanto a lo que era la cuestión del color, de maquetación y la cuestión del libro como que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que ya cuando uno se pone a estudiar, sí, muy bonito todo lo que estudia, pero a la hora de la práctica uno siempre tiene como una materia que le gusta, ¿verdad? A mí me encantaba expresión escrita. Además de que tuve como a la mejor profesora del mundo, ¿verdad? Doña Maritza, que es así como, no, ¿Cuál, yo María? Porque hay dos. Doña Maritza Quesada, Ah, bueno, adiós. ¿verdad? Entonces yo llevo expresión escrita con ella y siempre le preguntaba un montón de cosas sobre, bueno, que la puntuación, que esto, que lo otro, y ella me dio un montón de práctica. Entonces, de cuando yo ya iba a salir de la U y no sabía qué hacer en la vida, yo dije, me pongo a corregir. Y luego, la misma doña Maritza, de hecho, fue como la que me recomendó para un trabajo ahí en la UNED, y ya lo demás es como historia, ¿verdad?
Es mi primer trabajo en una institución así seriamente y se suponía que iba a editar más que corregir, pero al final fue como, esto es filóloga, entonces venga y corrija. Y la verdad es que, o sea, fue súper difícil empezar, porque la corrección no es como poner puntos y comas, sino que va más allá y la cantidad de cosas, ¿verdad? Y a partir de ahí tuve que empezar a aprender un montón de procesos, también editoriales y demás. Entonces, así fue como terminé en la corrección, básicamente, así la historia resumida. Claro, pero es que acá en Costa Rica todavía estamos con ciertos retos en cuanto a la corrección de textos. Por ejemplo, yo he escuchado a que uno corrige textos mientras encuentra un trabajo más serio, o sea, o mientras encuentra un énfasis o cosas de esos. Entonces, es más, se considera que la corrección es algo que se aprende de manera transversal en toda la carrera de filología, que es de donde mayormente salen los correctores, los profesionales en corrección en el país. Pero bueno, entonces, si la carrera como tal no forma esos profesionales y la edición, ¿verdad? Se aprende así, como en la calle, en el trabajo. Entonces, bueno, alguien que está comenzando, ¿dónde puede comenzar a aprender? O sea, ¿qué es lo que vos pensás que es un buen primer paso para entrar en este mundo? Bueno, un buen primer paso obviamente va a ser echarse al agua, porque ya cuando usted tiene el primer texto entre manos es como cuando baja todos los santos y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? Mi recomendación es tener algún conocido que ya haya hecho corrección y al que usted pueda consultarle siempre, ¿verdad? O sea, voy a contar así la intimidad suya y mía, pero por ejemplo, es como Claro, cuando claro. usted, sí, como cuando usted empezó a corregir, que yo ya tenía como 2 años de estar corrigiendo, que yo le decía, ah, no, Ernesto, esto no se hace así, se hace así. Entonces, siempre tener como alguien de confianza al que uno le pueda consultar desde qué materiales necesita para empezar a corregir hasta, yo qué sé, como una llamada y que le digan dónde encuentro información sobre tal tema, porque no tengo ni idea. Claro, no, Entonces, eso es importante porque cuando uno empieza uno está muy perdido y no se da cuenta que uno se convierte en una pequeña empresa, en un pequeño emprendimiento, ¿cierto? sí, 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 eso es importantísimo. De hecho, yo ahora estaba pensando en la mañana que cuando somos correctores, uno es su propia empresa, siempre. Y es como su propia empresa no puede ser algo que usted, digamos, si fuera un lugar físico, usted no lo abre un día y lo cierra al otro. Así es la corrección también, ¿verdad? Usted no dice, hoy corrijo y ya mañana no, porque los textos que le dan pueden durar una semana, un mes, un año, quién sabe, ¿verdad? Y es como que, que conforme pasa el tiempo y uno se va decidiendo por esa profesión, pues tiene que también ejecutar ciertas cosas para formalizar su empresa, que es usted mismo, ¿verdad? Ok, Entonces, pero espera un segundo. Antes de entrar en esos detalles, en esas espinitas de la corrección, quedémonos un segundo en eso de tener a su colega, ¿verdad? A su amigo, a su amiga que sabe de corrección un poquito más o que vamos juntos en el camino. En este caso, Costa Rica tiene, bueno, tiene la suerte de que en ese momento Contexto tiene relación con las demás asociaciones uy, de sí. Hispanoamérica y que está Redacte, ¿verdad? Que es la red de todas las asociaciones. Esta red desde el 2012 que se empezó a conversar, ha creado, bueno, ha llevado a cabo congresos internacionales. Y según entiendo, vos has ido a unos como oyente, como ponente. Para los que no conocen, contanos un poco de qué tratan estos congresos, cuál es la temática y qué es la novedad que hay, porque al principio escuché que Antonio Martín comentaba, bueno, que tal vez no había, que no se sabía bien cómo iba a ser la convocatoria. Y Andrea Estrada también de Pleca comentaba que no sabían bien cómo iba a ser y al final llegó muchísima gente y hubo mucho interés. ¿Por qué de un pronto a otro hay un interés en la corrección de textos?
Yo creo que tal vez no es un interés en la corrección de textos, sino en la necesidad de empezar a gremiarse, porque una cuestión que es común en todos los países son los problemas de tarifas y los problemas de formación, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, yo conocí los congresos de corrección porque una de mis compañeras, Jacqueline Burillo, fue Ujú. al de México, que ese fue hace rato, ya ni, ¿qué año fue? Como en 2012. 2012, algo así. Y ella expuso un tema o sea, estuvo hablando como cosas muy interesantes de esos congresos. Y ya a los 2 años, porque son cada 2 años, yo me animé a ir al de España. Ok, Y comenzó en Argentina, ¿cierto? comenzó en Argentina, sí, el primero. Ok, Y después fue en México. entonces, ajá, Ujú. después en España. Y desde España yo decía, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que haga lo mismo que yo, que tenga tantas dudas y que sea de España y de América, ¿verdad? O sea, la Ujú. maravilla de eso es también como toda la información que compartieron, porque yo me acuerdo que hablaron desde cómo va a ser un manual hasta cuestiones, problemas de traducción, de corrección en diferentes países del mundo, de habla inglesa también, o sea, fue tan variado y fueron tantas experiencias diferentes que yo me quedé así como enganchada, ¿verdad? Yo Ujú. nunca había escuchado, por ejemplo, lo de los macros de Word y todo lo útiles que son. Entonces, yo creo que ahí uno se anima y es como, sí, necesito Y esto para empezar a capacitarme, ¿verdad? claro, y no solamente filólogos, ¿cierto? No No, van solamente no, filólogos, no, 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 van, no. O sea, o eso sea, es van periodistas, traductores. correctores propiamente dichos, ¿verdad? Porque, bueno, en España sí hay instituciones, en Argentina también, que ofrecen esta formación en corrección de estilo, ¿verdad? O corrección de textos de diferente tipo. Es, y más bien Costa Rica es como una excepción. Que a mí hasta que Por, me da vergüenza, por ejemplo, cuando alguien dice, vamos a hacer revisión filológica, yo no sé qué hago. Eso en el mundo no existe. bueno, aclaremos eso. ¿Qué es el problema con usar, bueno, qué es el problema con la carta de revisión filológica y por qué no existe una revisión filológica? Vamos a ver, la revisión, yo no entiendo de dónde salió lo de la revisión filológica. Eso queda para que contexto empiece a Para averiguarlo misterios sin resolver. y es una cosa ahí como, de ahí a uno lo llama un estudiante de cualquier universidad privada y le pide la revisión. Normalmente piden la carta, ¿verdad? Porque no saben cómo es el Carta de proceso. filólogo, sí. Pero aquí es el filólogo el que hace esa carta. Y entonces es como muy extraño. Bueno, está muy bien que sea gente formada en letras, pero es como, bueno, si alguien es de ciencias y tiene toda la formación en normativa, en gramática y demás, pues puede corregir un texto perfectamente. O sea, no es una carrera o no es una profesión que excluya otras carreras que no sean letras, ¿verdad? Yo tengo un amigo, un conocido que es sociólogo y Ujú. él revisa tesis y le pagan y todo, o sea, hizo un diplomado o algo así, o sea, entonces, a ver, no es necesario ser filólogo, es muy buena No. base, es muy bueno si usted es filólogo, pero uno puede ser historiador, Sí, periodista y tener un diplomado, ¿cierto? sí, claro. Pero digamos, aquí Dave, me voy a zafar un toque porque es como no todos los filólogos estamos preparados para corregir. No todos tenemos las habilidades, no todos tenemos la vocación para corregir tampoco. No Porque todos hay, tenemos la paciencia. no todos tenemos la paciencia y no todos entendemos para qué se hace esto, ¿verdad? Entonces, eso también es como una preocupación, o sea, es como asignarle a una carrera un trabajo muy específico que quién sabe si está preparado para hacer. O sea, puede tener todas las bases teóricas, pero que tenga la técnica, entonces ahí Y es como, además que son muchos temas, o sea, es mucha teoría que uno tiene que sí, sintetizar a veces en un artículo o en una tesis o en un documento empresarial o algo, o sea, no es fácil, a ver, cuando uno empieza a corregir y está María acá, que no me deja mentir, o sea, uno siente que es un mundo de información, uno ve diccionarios, manuales y todo lo que no tiene al frente lo tiene que, con el tiempo uno busca tal vez menos, porque ya uno se sabe ciertos atajos y ciertas cosas, ya uno ve que
que la gente que escribe tiene a veces los mismos errores, entonces ya uno lleva eso. Pero bueno, qué más tenemos que considerar para empezar a llamarnos correctores profesionales? ¿Qué más puede ser? A nivel educativo ya estamos claros de que, bueno, hay que buscar diplomados, hay que buscar pues cursos en línea y eso. Sí. Hay Bueno, que ir a congresos. a nivel educativo Congresos, también es congresos, muy congresos. importante terminar la carrera. No digo que no estudien filología porque es una carrera lindísima, o sea, la formación ayuda. Claro, Además, no somos todo, filólogos. todo lo que nos ponen a leer es una muy buena práctica para la cantidad de cosas que hay que leerse después. Entonces, eso hay que hacerlo. Bueno, lo de ir a congresos es buenísimo porque usted empieza a compartir con gente que tiene como de su mismo interés en una profesión que tal vez no está tan valorada, en algunos círculos sí, en otros no. Es importante como llevar cursillos. Ya, digamos, a mí me encanta, voy a hacer un anuncio, los cursos de Cala Muy Cran, por ejemplo, porque Claro. son prácticos, usted los lleva en línea, uno va teniendo como un seguimiento, las tareas, todo, le dan retroalimentación, todo bien. A mí me ha gustado mucho ese sistema, no conozco otro, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, abrieron la diplomatura en la Universidad del Salvador, en Argentina, que está Nuria coordinándolo, y yo decía, por Dios, ¿qué es este montón de materias? Son 10 meses, pero es como la carrera, la mitad de filología otra vez. Aparte de que los últimos 2 módulos son redacción y corrección, porque se supone que un corrector tiene que saber redactar perfectamente para conocer todas las estructuras y después volcarlo en una corrección, ¿verdad? Entonces, bueno, eso de Ok. formación. Es- ok. Es un poco apabullante porque yo no me siento una correctora profesional, siento que me faltan muchísimos años, por ejemplo. Y eso que vos llevas más de 10 años corrigiendo. Exacto, exacto. Yo ya tengo casi 11 años corrigiendo, pero Pero bueno, a ver, si yo estoy comenzando, a ver, vos ya tenés la maestría, ¿cierto? Y tenés 10 años de corregir y estuviste en España y toda la cuestión. Y me decís que no te sentís corrector, entonces yo si estoy comenzando y no sé, no he terminado filo, yo sentiría que estoy en una lucha que dije, no, no, si ella no se siente, no, entonces, no, no, no. ¿cómo les damos ánimo? ¿Cómo les decimos que no es cierto todo lo que estás diciendo? Todo lo que ¿Cómo les estoy decimos diciendo es mentira, ¿eh? No, que es no. mentira? Bueno, a ver, yo creo que hay que lanzarse, ¿no? Eso es lo Por- primero, hay que lo lanzarse. primero es eso, lanzarse, porque, digamos, yo, una ¿Cómo tónica, te lanzaste vos? Cómo fue que vos te lanzaste? no sé, alguien cometió el error de decirme que le revisara la tesis. Y esa tesis, se lo juro Todos que quedó pasamos por ahí. terrible. O sea, yo la veo, ¿verdad? Ya a lo lejos y yo decía, por Dios, solo le corregí las comas, pero bueno. María, no sos la única. Yo siento pena vea, la primera tesis que yo revisé la pedí en físico porque yo ni siquiera Ajá. sabía lo de control de cambios. La pobre muchacha llegó, me la trajo así impresa, las 200 hojas y yo Sí. con lapicero. Y yo que lo pienso ahora, digo yo, pobrecita, pobrecita porque yo la hice que hiciera todos esos cambios, después pasarlos en la computadora. Pero bueno, creo que todos necesitamos comenzar de cierta forma un Sí. No, no, poco pero, atropellada, pero hay que lanzarse, ¿no? sí, pero es que esa era la metodología antes, esto con papel y todo, y aún hoy Sí, todavía sí, yo se estoy puede hablando de hace usar. muchos años. Pero bueno, para darle ánimo a la gente que comienza, yo les diría, ¿verdad? En primera instancia, que pidan suficiente tiempo para la revisión. Porque una pollada de uno es que es por ganarse una platilla, dice, en 3 días está listo. Y uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces, Error, es como, error. como lo primero que hay que hacer tal vez es empezar a pensar, bueno, yo si entrego, por ejemplo, si yo mi computadora a arreglar, es mentira que me la van a dar al día siguiente. Van a esperarse unos cuantos días, ok. Entonces, lo primero que yo creo es cuánto es el tiempo razonable para hacer una revisión de lo que me están pidiendo y luego empezar a buscar información, ¿verdad? Leer con cuidado ese material, ir conociendo cuáles son los errores que presenta y después empezar a buscar cómo corregirlos, porque yo creo que un error de principiante que nosotros hemos cometido y que yo, bueno, a veces cometo, bueno, cometo mucho,
es empezar a corregir cuando estoy empezando a leer. O sea, en la primera línea ya empiezo a corregir todo y me pierdo y yo, y este objetivo no se cumple y resulta que se cumplía en la última página. Y entonces a veces uno, ajá, yo creo que digamos, la profesionalización comienza también con ciertas actitudes que uno tiene, que es como, bueno, o sea, usted respete al cliente, hable con él, dígale que usted está empezando y que entonces sea sincero, sí, que usted va a hacer su mejor trabajo, pero que le dé chance y todo eso, o sea, porque incluso uno cobra muy barato cuando empieza, ¿verdad? Por el miedo por el miedo, pero la calidad de su trabajo. Sí, pero esta es una profesión que echando a perder se aprende. O sea, sí. no hay otra explicación, entonces. Gente que confía en uno y que le diga, bueno, empiece con este texto pequeñito y uno va ahí. Sí. Pero bueno, entonces, a ver, recapitulando. Sí. Lo primero, tenga confianza. Todo va a salir bien. Todos hemos pasado por ahí. ¿Ok? Eso es lo primero. Hay que pasar por donde asustan. Usted quiere dedicarse. Hay que pasar por donde asustan. Pierde ese miedo. Lo segundo, sepa cobrar. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Ahora, ¿cuánto se cobra? Pero algo muy importante es calcule su tiempo, porque muchas veces es cierto, uno por ganarse una platilla le dice que en 3 días, y no, entonces, ¿cómo calcula uno el tiempo, María? Por ejemplo, un texto de 150 palabras, de 150 páginas, bueno, hay gente que cobra por página, hay gente que cobra por palabra o por cuartilla, o sea, ¿cómo es mejor? ¿Cómo lo haces vos? Lo de calcular el tiempo, por ejemplo, a mí hace muchos años nos dijeron en un curso de edición que más o menos eran 6 páginas por hora, lo que uno podía corregir, ¿verdad? 6 páginas, hablando como de unas 300 palabras. Entonces, a partir de ello, usted hace el cálculo. Y creo, aquí es otro paréntesis que voy a meter, que uno tiene que conocerse mucho. Por ejemplo, yo me distraigo muy fácil. Entonces, esas 6 páginas... 6 por 8. ¿Ah? Son 48 páginas, 50 páginas en una jornada, como de 8 horas. Entonces, digamos que 50 páginas al día es un buen promedio. Es un buen promedio, pero eso lo hace ya un corrector que tiene como bastante experiencia. O sea, yo creo que uno para empezar tiene que decir, bueno, mi meta van a ser 30 páginas por día, porque no es solo esos tiempos de corrección, sino que después hay que leerse el texto para verificar que sus correcciones son correctas. O sea, que usted no revisó algo medio dormido y entonces, mira, puso una coma en medio de un verbo y el sujeto y entonces eso salió mal. No, usted lo repasa después, ya en bonito y todo, para ver si de verdad sus correcciones calzaron. ¿Y nunca te ha pasado que vas por la página, yo qué sé, 50 y te das cuenta que hay un error y que tal vez vos no lo viste en las 50 páginas anteriores y te toca devolverte a revisar si lo hiciste bien? Sí, me ha tocado un montón de veces hacer eso. Sí. Es feo. Pero hay una cuestión que usted, cuando recibe el texto, mínimo, si no se lo puede leer completo, échele una ojeada y tome decisiones de primer momento. O sea, porque es como, lea todo y vaya apuntando porque la memoria es muy... O sea, uno se dispersa, esa es la verdad. Entonces, usted dice, claro, me voy a acordar de este error y se lee 200 páginas, ¿qué se va a estar acordando nada del error de la página 1? No, todo eso que a usted le llame la atención tiene que apuntarlo, porque después lo va a tener que buscar. Eso, en su hojita de estilo, va anotando todas las decisiones que toma, porque a veces sí es muy complicado. Por ejemplo, cuando usted tiene que revisar un libro muy... ¿Perdón? ¿Cuáles decisiones pueden ser? Como por ejemplo, uso de mayúsculas. ¿Cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar al principio? Por ejemplo, los usos de mayúsculas. Yo soy uno que paso batallando con las mayúsculas. Entonces yo no sé, yo veo una tesis y digo, bueno, esta gente pone no sé, la profesión se les metió entre ceja y ceja que quieren ponerla siempre con mayúsculas. Van a poner, no sé, esta palabra porque el tutor les dijo. Entonces, uno puede siempre consultar con el cliente, ¿cierto? Pero si uno tiene la normativa ahí, entonces uno dice, bueno,
Ya veo que el cliente indistintamente usa minúsculas y mayúsculas para la misma frase o para la misma palabra. Entonces yo como corrector decido y corrijo a partir de eso, ¿ok? Esas son las decisiones. Exacto. Esas son las decisiones. Por ejemplo, si va a usar, yo qué sé, un texto que tenga como muchas cifras, ¿le va a poner punto o le va a poner coma a los decimales? O yo qué sé, va a poner tilde en periodo o le va a quitar la tilde. ¿Qué hace con esas palabras que Solo tienen doble este. grafía? No, solo y este van sin tilde. Pero, Vea, por yo he ejemplo, batallado con clientes que dicen que no, déjeme el solo con la tilde. Bueno, uno lo solo deja con la con la tilde. tilde, o sea, Claro, pero esas pero ya decisiones es también. como, sí, pero ya es como una decisión fundamentada y conversada. Entonces, de acuerdo, o sea, usted sabe cuál es la norma, el cliente quiere lo siguiente, entonces, bueno, está bien. Pero son ese tipo de decisiones, yo que sé, cursivas, cuando tiene muchos extranjerismos, recordar qué sistema está usando, por ejemplo, una tesis, si usa APA, si usa Chicago, si esto. Porque Ay, a sí. veces uno, de tanto ver el error, por ejemplo, lo que pasa ahora con APA, que no se escribe tomado de, sino que no se quita eso en todas las Recuperado de. bibliografías, no A sé. mí me parece Sí, espantoso. A mí me parece espantoso poner en una referencia bibliográfica nada más el link y que no diga recuperado de o tomado de. No sé, como que me pero es hace que falta eso. está el link, digamos, o sea, ya eso es como usted siga la estructura y no se complique la vida. Es como, los problemas de fondo los puede escribir en un artículo, puede criticar a la asociación de otra manera, pero bueno. Entonces, ese tipo de cosas siempre, siempre anotarlas porque la memoria falla y a uno se le olvidan las cosas y uno a veces está tan nervioso o está a contratiempo y no sabe qué decisión tomó respecto a algo. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, resumiendo, consejo número 1, siéntase seguro. Consejo número 2, agarre una hoja y póngale documento de Juanito o de tal y esa va a ser su hoja de estilo y ahí va a ir apuntando todas sus dudas. Consejo número 3, nunca diga que lo vaya a entregar en un tiempo que tal vez usted no lo va a entregar. Mejor pida más días. Si usted calcula que lo entrega en 3, 4 días, pida 6 o 7 días. Sí. ¿Cierto? ¿Qué otro consejo, María? Otro ¿Qué consejo. otro consejo nos puedes dar? Bueno, lo de tener una red de colegas con los que pueda Sí, consultar un todas las grupo de dudas que apoyo, tenga. más que todo. Un grupo de apoyo Por donde si usted pueda usted llorar. quiere llorar, tenga alguien a quien llorarle. Por Sí, si usted está muerto del miedo, tenga alguien a quien decirle. Yo creo que eso es muy importante. no, no, e incluso alguien que le pueda ayudar si a usted se le descompone la computadora en medio de la noche y usted dice, hey, necesito una compu ya para seguir corrigiendo, ¿verdad? O que necesito una impresora Sí. o que lo que sea, uno necesita también conversar porque yo no sé si a usted le pasa, digamos, yo es que oralizo demasiado, entonces necesito estar conversando sobre los errores que me encontré. Yo, mira, es que esto me suena muy raro, pero no sé cuál es el error exactamente. Y ya cuando lo voy conversando, me cae la peseta de cómo lo tengo que corregir. Entonces, Claro. hasta eso, como a quién le puedo hacer una llamada para conversar sobre esto. Entonces, muy importante, el grupo de apoyo. Bueno, vieras que te comento que contexto tiene esa función. O sea, hay mucha gente que nos ha comentado que se sienten acompañadas, ¿verdad? Ujú, Porque ahora saben que hay colegas ahí y sienten la confianza de preguntar las cosas. Entonces, en sí. el grupo de Facebook en el que tenemos de gente contexto, también la gente ha preguntado cosas Ujú. y a mí me llegan preguntas y todo. Entonces, más que uno, más allá de si uno sabe o no, es el hecho de que ahora tenemos a quien preguntarle y que uno sabe que no estamos solos en este mundo de la corrección. Pero bueno, a nivel educativo, a nivel de formación, ya sabemos, es un busque, métase a cursos, busque una Ujú. diplomatura, una tecnicatura, algo. En Costa Rica de momento no hay No hay, algo así, no entiendo, no digan, hay. Vamos a tener, esperemos, sí. vamos a tenerlo en Esperemos. algún momento, Sí. pero de momento fuera. Recomendaciones, ¿dónde nos puedes recomendar vos que nos formemos como correctores? Ya nos mencionaste
Acálamo y Cran, ¿cierto? Ahora la Acálamo y Universidad Cran. de El Salvador en Argentina, bueno, está la Fundación Litera en Argentina también. Bueno, la PEAC, la Academia de, ¿cómo es? Bueno, siempre se me olvida el nombre. De Ellos tienen edición, una la academia de en la que México. también dan formación y ahora están haciendo la formación en virtual. Entonces tienen un diplomado también en corrección de textos, por ejemplo. En Uruguay también lo tienen, una tecnicatura. Entonces es ir averiguando. En Costa Rica, bueno, a pesar de que no hay formalmente, yo llevé 2 cursos de corrección de estilo en el 2009 y 2011, algo así. En la UCR, cuando daban estos cursos en educación continua, en filología, que lo llevé con las Maritzas Con también, doña con Maritza. Maritza Mena y Maritza Quesada, que fue, bueno, excelentes esos 2 cursos, pero fue una suerte, ¿verdad? Poder llevarlos con ella con ellas y tan seguido. Pero la otra cosa que quería comentarles sobre formación también es ir haciéndose su propia base de datos, digamos, de consulta, no sé, como ir guardando todos los enlaces importantes de diccionarios, de Wikilengua, por ejemplo, de no sé qué página que ya habló de esto, porque la mayoría de dudas están resueltas. O sea, Cierto, yo creo que cierto. un problema del corrector es que hemos estado tan solos que creemos que solo nuestros textos tienen problemas y no, ya hay gente en todo el mundo que ha tratado de resolverlo. O sea, hay que echar mano de diferentes materiales, hay que aprender a usar los diccionarios. No todos los diccionarios sirven para lo mismo. Hay que usar el diccionario de americanismos y todo eso, ¿verdad? O sea, no existe solo el diccionario de Uno, la lengua española. claro, Ajá, uno entonces, tiene que saber buscar ya, uno tiene que saber dónde. sí, sí. Es como el otro día que comentábamos de un diccionario de preposiciones, que eso casi nadie lo usa, pero es utilísimo. Entonces, son de esas ñoñadas que usted va adquiriendo a lo largo de los años. Y bueno, leerse manuales, leerse libros de estilo, porque también eso ayuda un montón a ir organizando el conocimiento, ¿verdad? O sea, como, mira, siempre me Ok, equivoco en esta coma, entonces ya leí este montón de cosas y me sí. explican esto. Todos tenemos eso de que siempre uno dice, ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué siempre meto las patas en la misma, verdad? Pero bueno, todo eso. Entonces, bueno, a nivel de educación, ya sabemos, hay muchas opciones. En el país de momento no hay muchas, pero ya con el internet está todo muy a mano y contexto está ahí para meter ese empujón y para conectarnos con el mundo. Ok, ya tengo clientes, ya sé cotizar, ya sé cuánto tiempo pedirles, ya me organicé, tengo mis diccionarios, mis cosas así. Ahora, como soy una pequeña empresa, necesito estar pues al día con Hacienda, tengo que dar factura. María, ¿cómo te ha ido vos en ese aspecto de ser una pequeña empresa? Porque pasar de ser filólogo a contador, yo que sé, a administrador no es fácil. ¿Cómo Bueno, hacemos eso? eso es un curso, otro curso de la vida. Digamos, Eso es, también eh, uno empieza mal y termina ahí más o menos. sí, vamos a ver, hay un problema seriosísimo que estuvimos hablando hace días que también era sobre la formalidad. Cuando ya yo decido, ¿verdad?, hacer una empresa formalmente, pues también esa empresa tiene cargas. Y ahora está, bueno, o sea, lo voy a jugar primero y ya después le pongo el arreglo. Vamos a ver si me sale. Es complicadísimo el sistema de Hacienda para poder registrarse, para poder esto. O sea, en mi mundo mágico sería chivísima que usted se meta a Hacienda, se registre y Hacienda le mande un enlace también que diga, ¿quiere asegurarse de una vez? Y entonces uno le hace clic y se asegura de una vez. Eso no pasa, ¿verdad? O sea, hay que hacer el trámite en Hacienda para registrarse. Nosotros somos un gran varios en Hacienda. No tenemos como nuestro propio código, pero eso no es un problema. Ahora, cuando hicieron los cambios del IVA, bueno, ya hay que declarar el IVA todos los meses. Hay que hacer renta a final de año o a principio de año, yo no sé. Yo recuerdo que cuando yo empecé era como súper fácil. Usted iba a la oficina, se registraba, lo registraba un señor, le llenaba el formulario y ya le daba su papelito de que usted era contribuyente. Como no, con ese papel uno se iba a la caja y también llenaba su formulario y ahí le empezaban a complicar las cosas. Bueno, ahora tráiganos facturas del trabajo que usted ha hecho. Yo, pues si nunca he facturado. Bueno, entonces
con un contador, tiene que mandarnos una constancia de cuánto va a ganar. Y yo, ¿cómo calculan eso? En fin, eso primero hay que hacerse el valiente y pasar por ahí, porque el gobierno se la pone a uno difícil, pero ahora en tiempos de pandemia yo he visto que sí es absolutamente necesario estar asegurado. O sea, hay gente que, como en mi caso, digamos, que yo trabajo en la UNED y tengo mi seguro aparte, ¿verdad? De trabajadora independiente para poder seguir haciendo contratos formales. Y es como, ok, si yo... Que ese es otro punto. Que ese es otro punto, ahí te voy a interrumpir. A ver, la corrección a mucha gente es un trabajo eventual, es algo que hace los fines de semana, por las noches, pero tal vez no se vive de la corrección en este momento. Entonces Ajá. hay mucha gente que tiene su trabajo estable y además tiene que hacer todos estos trámites para Uh-huh. poder hacer una tesis, eso, no sé, o dos tesis al mes. Entonces, a veces uno hace todas estas vueltas burocráticas para que al Ajá. final lo llamen de un trabajo y todo eso quedó ahí, ¿no? Pues no, porque vieras que también estos trámites burocráticos y ya después, bueno, digamos, si usted ya se registró en Hacienda, ya lo logró. El segundo paso, registrarse en la caja, tiene seguro. El seguro es importantísimo en la vida. Y también ahorrar para una pensión. La gente no piensa en eso cuando está joven, pero es necesarísimo. Y la otra cosa es sacar la firma digital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es muy importante. Yo no sé si muchos conocemos la plataforma de ventas del Estado, digamos, o sea, el sistema de SICOP, compras del Estado, el SICOP. SICOP es un infierno, María. No, no Yo, es un infierno. yo aclaro que yo no, no utilizo, no hago trabajos con SICOP, porque las veces que lo he intentado hacer es una cuestión que a mí se me complica y salen carteles ya con un monto establecido y no sé, yo me muevo en otros ambientes de la corrección, pero bueno, para los de SICOP, contanos. Para los que quieren, o sea, hay que estar en la cosa, digamos, por decirlo así. Si usted ya le paga al gobierno, pues también hay que ofrecerle servicios al gobierno, ¿no? Entonces, yo ahí me meto de vez en cuando porque uno se puede registrar en diferentes rubros para ofrecer servicios. Los concursos le llegan a su correo. La pregunta que probablemente usted me vaya a hacer, ¿usted ha ganado algún concurso en SICOP? Sí. Hay muchos concursos que tienen nombre y apellido y hay otros concursos que sí es posible ganarlos. Okay. Yo disfruté mucho la contratación que logré, o sea, que no sé, fue un milagro porque a mí me cuesta todavía muchísimo lo de las cotizaciones y todo eso, eso hay que preguntárselo a un contador y pedir ayuda, pero la gente que quiere vivir de esto puede meterse a SICOP y estar participando en concursos, en contrataciones directas, en ofertas de servicios mayores. Uno dice, bueno, el monto está establecido, pero si le toca a usted, usted se va a ganar una millonada haciendo eso, porque es por varios años. Es que somos millonarios siendo correctores. No, no somos millonarios porque tenemos que pagar la caja y Hacienda, Sí, acuérdese. no, no. Pero lo que quiero Bueno, decir, o sea, perdón, antes de cerrar con esto de SICOP, es que usted puede complementar la revisión filológica, porque así se llama ahí, con otro tipo de trabajo. Si usted sabe más idiomas, si es traductor oficial, si además de todo, yo que sé, hace transcripciones, hace esto, hace lo otro, pueden pues es complementarse los redactor, servicios. o si es redactor y hace creación de contenido. Sí, o sea, son servicios que sí piden las instituciones de gobierno. Y ahora se supone que todos tienen que hacer sus ofertas por este sistema. Entonces, Sí. creo que es una oportunidad que a veces dejamos de lado por lo engorroso que puede ser, pero ya cuando usted empieza a acostumbrarse a eso, es interesante conocer el tipo de trabajos que sacan. Ok, bueno, ahí está el otro consejo. Si usted se dedica a la corrección de textos profesional en Costa Rica, separe, divide y vencerás. Ok, no intente ser una persona ahí buchona, quiero todo, sino que enfóquese. Tal vez se enfoca en tesis, en textos académicos, a lo mejor en editoriales, a lo mejor se enfoca en empresas, ¿verdad? En lo que son memorias o estos documentos legales, ¿verdad? Entonces, Sí, esa es otra opción. O se mete con SICOP, se pelea, se queda calvo, se hace viejo ahí, pero no importa, pero lo logra y se queda con SICOP. Entonces, yo creo que no
una buena estrategia intentar agarrar todo lo que hay en el mercado, sino No. escoja un segmento y enfóquese en ese segmento y sea el mejor en ese segmento, a lo mejor, ¿no? Como las agencias de publicidad o no sé, o en los medios de comunicación o algo así. Yo creo que, digamos, cuando uno está empezando, tiene que probar con todo lo que Con pueda. todo, O sea, pero obviamente no con va, todo, entrarle a todo, no, no, a no, lo no, que no, salga. no, 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 Porque todo, yo creo todo, todo lo no. contrario. Yo creo que se tienen que enfocar en una cosa, porque si intentan de todo, se Bueno, les hace vamos a complicado. ver, me voy a explicar de otra manera. No es intentar con todo, es ver las opciones que hay y Tenerlas claras. empezar a conocer esas opciones, a preguntar Ujú, cómo se hace esto, por qué en tal lado lo hacen de tal forma, quién se ujú, encarga de tales cosas, en qué lugares y así por ujú. el estilo, ¿verdad? O sea, es tal vez como explorar más allá de lo que uno pretende que es la corrección. Entonces, de eso tiene que ver también como con un poco de mercadeo de uno mismo, ¿verdad? Como empresa, es como, bueno, si yo conozco al editor de no sé qué editorial universitaria, pues probablemente lo voy a llamar para decirle, hey, le ofrezco mis servicios, yo puedo hacer esto, lo otro, si quieres me llamas. Y así, ¿verdad? O le hago Ujú, una ujú. prueba o lo que usted necesite porque me interesaría esto. Pero es también cómo se vende uno y qué quiere aprender, ¿verdad? En ese Ujú, cierto, mercadillo de cierto. edición y de diseño, Oye, por la ejemplo. última, porque se nos acaba el tiempo ya. Hoy se me fue Bueno, rapidísimo a mí. A nivel tecnológico también. ¿Cómo no? O sea, ajá. ya sabemos, a nivel teórico, práctico, hay que estar pellizcados, a nivel administrativo, hay que estar ahí. Hay herramientas tecnológicas. ¿Con cuáles corregimos? ¿Cuáles son las Bueno, que vos utilizás? lo más basiquito es Word, ¿verdad? Pero Ujú, a Word hay que conocerlo. Hay que, o ujú, sea, ojalá uno sepa cómo usar también los formatos y todo esto, porque control de cambios está muy bien, pero hay otras cosas que uno puede ofrecer con solo saber, por ejemplo, ay, yo sé hacer tablas de contenido, sé esto. Entonces ya uno puede como ir cobrando también por cada servicio que ofrece. ujú, ujú, Entonces es muy importante saber macros de Word. Tengo esa tarea pendiente, pero hay una página de internet del doctor Macro, haciéndole Del fama a doctor Antonio Antonio Martín. Ajá. O sea, hay libros sobre macros en Word, hay programas, digamos, eh, hay un programa que se llama Stylus, que sirve Martínez. para corregir texto, entonces eso le puede dar como una primera mirada de las correcciones, que es igual al corrector de Word, pero es una empresa que le marca a uno los errores, ¿verdad? Ujú, Y le dice dónde está la fuente para buscarlo, entonces eso ayuda mucho. Eh, Corregir en PDF, yo creo que es importantísimo, ¿verdad? O sea, hay empresas de comunicación, hay gente que estudia diseño, que estudia arquitectura, que no quiere que le cambien el texto, entonces se lo mandan a uno en PDF. Y hay que aprender a usar las marcas de sí. PDF, saber para qué sirven, que incluso esas marcas de PDF se pueden introducir en InDesign si uno hace varias cositas ahí. Entonces ya son como pasos que uno se va adelantando. Eh, no sé, bueno, yo he corregido en Google Drive, incluso. O sea, es Ujú. como una vez una amistad me dice, vea, esto me urge tanto que yo necesito que usted me corrija la primera parte, yo la vaya corrigiendo y usted siga con la segunda. Eso fue una locura, pero sirvió. Entonces, a veces uno puede hacer corrección Fatal, compartida. fatal. Y ahora en Ujú, estos ujú. tiempos, digamos, virtuales, incluso en Zoom, a mí una estudiante me compartió la pantalla y yo le hice la corrección directamente en el Word. O sea, ella estaba haciéndome una consulta y ella no me entendía qué era lo que yo le decía que corrigiera, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, hubo que echar mano a esto de, bueno, deme el control de su pantalla y yo se lo corrijo, porque ya había que mandarlo a imprimir. Entonces, creo que uno tiene que estarse como actualizando, ¿verdad? Con eso. Pero básicamente aprender a usar bien el Word y usar PDF, que no está nada mal, sacarle el provecho también. Ok, María, entonces, se nos acabó el tiempo. Resumiendo, Rápido. ¿cómo pasamos? ¿Cómo pasamos de ser esos novatos de la corrección a esos profesionales? ¿Cuáles serían tus consejos finales?
Bueno, mis consejos finales es pasar con mucho cuidado, ¿eh? Pasar con mucha humildad también, porque, bueno, no sé, lo voy a explicar así un poquito. Muchas veces uno en filología o en la carrera es como, ay, yo sé tanto de esto, pero La a la hora de humildad. llevarlo a la práctica es como súper difícil. Entonces yo creo que hay que ser como muy humilde para reconocer también que uno se equivoca, que los textos que usted va a tocar no van a ser 100% mejorados ni no van a ser perfectos, no. Okay. El promedio, digamos, de corrección, o sea, depende tanto de la materia prima como del tiempo y como de lo que usted sepa para corregir, entonces no va a ser perfecto, nunca. Siempre hay un material corregible. Después, el respeto. Hay que tener muchísimo respeto, primero por la profesión, ¿verdad? Si usted cree que esto es algo de un ratito, bueno, sáquele el jugo ese ratito, pero ya después deje a los que les interesa mantenerse, ¿verdad? Y hay que respetar también muchísimo al cliente, en el sentido de que es el que le está dando, o sea, la gente, no sé, a veces, que pone en Facebook, ay, es que está mal, que escribe tan mal, no sé qué, o sea, si no escribiera mal, usted no tendría trabajo. Y a veces hay que pensar que la escritura es como lo más íntimo que tiene la gente. Y si yo escribo algo y se lo estoy dando a usted, es como si me estuviera desnudando frente a usted para que usted me haga algo, me arregle esto que es mío. Entonces hay que tener muchísimo respeto por el cliente. También, bueno, nunca dejar de formarse, porque la lengua es algo que está en constante movimiento, en constante cambio. Las normas cambian todo el tiempo y no se puede pretender que lo que, por ejemplo, nosotros sabíamos en el 2003 nos va a funcionar ahora, porque ha habido muchos cambios de por medio. Y las tecnologías y los tipos de textos y todo, pues cambian y también cambian las necesidades de las personas. Entonces, nunca dejar de formarse porque hay que estar también al ritmo de los tiempos, ¿verdad? Un poco. Bueno, Y María, me encantan tus consejos y yo creo que a las personas que nos escuchan y nos siguen en redes sociales también les serán de mucho provecho. Muchas gracias por estar acá en Lengua en Salsa, el podcast de la Unión Costarricense de Profesionales en Corrección de Textos. Ha sido un honor tenerte y bueno, te esperamos más adelante en otras intervenciones. A las personas que nos ven y que nos escuchan, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias.